para no perderlos a ustedes, que los tengo acá conmigo. Ahí se ve la grilla ya de evaluación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, acá ustedes lo que van a ver es un Excel. Es un Excel, básicamente. Este Excel, ¿qué es lo que vamos a nosotros ver? Vamos a ver lo que se le llaman acápites dentro de una rúbrica de evaluación. Y estos acápites son criterios que nosotros vamos a tomar para ver si el proyecto cumple con el saber hacer y cumple con la ejecución de aprender, o sea, aplicar la teoría que nosotros hemos aprendido. Por eso estas primeras 5 clases se tratan de introducción a la materia, cómo hacer una ficha de personaje, qué se trata de los personajes, pitch, etc. Entonces, considerando esto, ustedes acá van a estar con su grupo, con la adaptación, van a tener roles. ¿Por qué tenemos que tener roles? No solamente por la responsabilidad, a pesar de que ustedes trabajen en equipo, la responsabilidad, por supuesto, es compartida, pero cada uno tiene que tener una responsabilidad con respecto al desarrollo de la novela visual que van a ejecutar. Entonces, el encargado de arte, como había comentado en la clase anterior, es el que va a tener que visualizar la cosmovisión de la adaptación. Entonces, nosotros si hablamos de una ficha de personaje que ustedes se preocuparon harto de, es que si el dibujo está bien, el dibujo no está mal, y si lo hago en 3D, y si lo hago en 2D y medio, esa técnica tiene que ver con el pitch. Si tu pitch dice, vamos a hacerlo en pixel art, y me traes dibujos hechos con IA, ¿está bien o está mal? Alguien dijo algo. Debería estar mal. Perfecto, por supuesto, porque tú prometiste algo que no estás cumpliendo y cambiaste el scope. Eso se llama cambio de scope. Entonces, no debería, estaría mal, porque el arte que tú elijas tiene que ver con tu adaptación y tiene que ver con, buenas tardes chicos, gracias por estar. Entonces, buenas tardes Luz, buenas tardes a todos, gracias por saludar. Está bien que me pongan buenas tardes porque así veo que están con la asistencia. Yo la próxima semana también, mañana tengo reunión también con los chicos, con los ayudantes, vamos a ver el tema de la asistencia, sé que en las pautas no está escrito, pero me es importante que ustedes vengan a estas clases y asistan a estas clases, sobre todo se le va a dar mucho hincapié y creo, no sé si los ayudantes lo contaron, pero las tareas en estos momentos les van a ayudar a acumular como puntos para esta evaluación. O sea, ¿qué significa? Es como una carta mágica que bloquea algo. Básicamente no es un punto base, pero si, por ejemplo, tuvieron pésima ortografía en la presentación en general, en todas las documentaciones, la ortografía está totalmente ilegible. Buenas tardes, Cintia. Si la ortografía está súper ilegible, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros, si ustedes hicieron todas las tareas y las tareas están bien calificadas por los ayudantes, entonces eso se va a considerar como un valor de esfuerzo para esa acápite de la rúbrica. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. El arte hecho con IA lo permiten hacer, es decir, el uso de una nueva tecnología. En el caso, por ejemplo, del arte hecho con IA, va a depender netamente de tu equipo, Mary. Por ejemplo, si en tu equipo, Mary, tienes un artista, estaría bueno que tu artista trabaje para hacer ese desarrollo. Si dentro de los 5 o 6 personas que tienes en tu equipo no hay un artista, aunque lo hagan con IA, el desafío que vas a tener con el uso de la IA es que la IA haga exactamente lo que pide tu gameplay. Entonces, para eso van a tener que hacer buenos prompts, van a tener que hacer buenas descripciones, van a tener que tener súper clara la cosmovisión, y en caso de que la IA te dé errores, claro, en caso de que la IA te dé errores de desarrollo, o sea, tú vas a ver que los fondos están derretidos, no transmiten lo que está pasando en la escena con lo que tú adaptaste, eso van a tener que retocarlo ustedes. Entonces, ¿podría por favor aclarar la cantidad de integrantes del grupo? Porque nosotros somos 6 como pie de programación y vamos a presentar el mismo juego. Si ustedes lo aclaré en la clase 1, en la segunda clase y lo vuelvo a aclarar por tercera vez. El equipo es máximo de 5, pero si ustedes están haciendo este mismo juego en producción de videojuegos y el equipo son 6 personas, en eso particularmente van a haber 2 roles en particular. Va a estar el guionista y el co-guionista. Y se le va a hacer particular hincapié a que haya un excelente guión
sin errores ortográficos, que los personajes tengan excelente tono y que la producción sea tal cual como lo están trabajando en producción. O sea, que entreguen un MVP que sea claro, que sea factible y que genere impacto y que esté de acuerdo a la adaptación. Entonces, si esto no es cantidad, es calidad. Si tú estás teniendo un equipo de 6 tal cual como lo pidieron en programación, prácticamente para una novela visual estás haciendo un equipo indie de un juego profesional que sale en Nintendo Switch. Para que sepan, las novelas visuales, los equipos que indie que hacen novelas visuales son de 6 profesionales, entre 6 a 10 personas. Y 10 personas te estoy hablando de un juego tipo Amnesia, donde los personajes están 100% dibujados a mano o proyectos de envergadura como Corazón de Melón. Entonces, entre más personas agregues al equipo, más exigencia de calidad se va a pedir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió el scope? Sí, profe, se entendió. Ya, Sí, profe. estamos. Ujú. Alguien dijo, "La, la, la", no escuché, de fondo. Sí, gracias, súper. Bien, entonces vamos a ir un poquito, quiero ir con la rúbrica para que no tengan dudas ni consultas y lo bueno es que ya va a estar grabado esto por la universidad. Nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, pero somos estudiantes no profesionales. Mary, usted en estos momentos acaba de entrar a la Universidad UPSO. Y en la Universidad UPSO lo que estamos buscando es en el saber hacer. En estos momentos, para que abramos el scope, este proyecto que tú estás haciendo no es un proyecto tentativo, es un proyecto que perfectamente, de hecho, por eso les están poniendo el concurso, es un proyecto para entrar a concurso. Entonces, no tengas miedo, Mary, de que decir, bueno, es que yo soy solo estudiante. Chicos, ¿sabían que el juego de Among Us es una tesis estudiantil? Se los doy como dato. Es un proyecto de grado. Tu primer proyecto, para que sea viable y sea comercial, parte contigo siendo estudiante. El saber hacer tiene que ver con que tú comprendas estos acápites, los integres con tu equipo y seas capaz de producir una obra. Y en esa producción de la obra tiene que haber pensamiento crítico. Aunque tú estés en proceso de aprendizaje, es por eso que mi deber es darte las herramientas que te estamos dando desde el punto de vista teórico y los ayudantes te están dando lo práctico para que tú puedas entregar un proyecto que sea viable. Es que este cuatrimestre pasado no aprendimos casi nada, entonces estamos aprendiendo a hacer mientras tanto, eso lleva más tiempo. Por eso ustedes tienen 2 ayudantes. Y yo entiendo las angustias. Por eso yo entiendo y por lo mismo, ustedes tienen ayudantía, tienen los ejercicios y conmigo van a hacer viable esto. Por favor, lo que más les pido, Sole, y a todos los demás, es que no tengan miedo. Ustedes están acá para construir y crear historias. Entonces, si no metemos las manos en la masa y no nos vemos pequeños chefcitos, como en Ratatouille, tenemos que meter las manos en la masa y hacer los ejercicios y no temer a la equivocación. Con la equivocación nosotros vamos a poder ajustar y mejorar para entregar a fin de año un excelente proyecto. Cuando estemos a fin de año y vean sus juegos, ahí se van a sorprender. Pero si arrancamos con miedo, vamos ahí a empezar a frenar la parte creativa y el trabajo en equipo. Entonces, volviendo al punto, ustedes van a ver que tienen acá un acápite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 acápites. Van a tener 11 acápites soles de todos los que están acá. Esta es la primera evaluación. Denme un segundo que vamos a entrar. Vamos a dejar entrar a todos los que están como que entraron recién. Veamos, no me falta nadie que haya entrado, perfecto. Nosotros, dentro de los acápites, ¿qué es lo que te voy a evaluar en principio de la materia o vamos a evaluar en la materia, en la primera instancia? Buenas, lo que vamos a evaluar es si entendiste el libro, si eres capaz de sintetizarlo y transformarlo en una obra original. Y eso significa, primero tenemos comprensión de texto. ¿Y la comprensión de texto qué es dentro de la materia? Entonces lo tenemos acá. Deme un segundito. Se los voy a leer tal cual.
Es la fase de inicio del proceso de la interpretación que cada alumno le da a la lectura del texto definido. Dame un segundo que tengo que dejar entrar alumnos. Esto incluye la claridad respecto al argumento, la capacidad de individualizar cada personaje con sus características sociales, el comportamiento, el lenguaje, las actitudes, al desarrollo de la acción. Incluye además la capacidad de interpretar los entornos y descripción del ambiente, del lugar y de su propia cosmovisión del panorama en que se presenta. Esto significa que si nosotros estamos eligiendo la Caperucita Roja, lo primero que tenemos que entender es quién es la protagonista de la serie Caperucita Roja. Entonces vamos a decir, la Caperucita Roja es, en primer lugar, la protagonista y tenemos la antagonista, el lobo. Buenas tardes. Si ustedes les pregunto de comprensión de qué se trata Caperucita y no me dan una sinopsis, lo pongo como ejemplo, no porque mañana vamos a hacer la Caperucita. Si yo les pregunto en el examen, ¿de qué se trata la Caperucita? Me dicen, no, mira, creo que es una mina que va por un bosque, una niña chica, y anda con una canastita, y algo pasa con la abuelita, y tiene como un caminito, y eso significa que no leyeron el libro. Porque están haciendo una libre interpretación de los hechos, y nosotros cuando hacemos una sinopsis, lo vamos a ver en la clase 5, nosotros hacemos un resumen claro que enfatiza todo un resumen del argumento de la historia que nosotros vamos a contar dentro del gameplay de un juego. Entonces, para eso, tienen que leer el libro, lo tienen que entender, lo tienen que dominar y tienen que apropiarse de la historia. Segundo, después de que entendimos la Caperucita, vamos a la ficha de personajes. En la ficha de personajes lo que vamos a hacer es considerando personajes definidos en comprensión de texto y fundamentos para el desarrollo argumental. Deme un segundo que tengo que dejar entrar. No me dejó entrar. No me dejó entrar. Acá, una Caperucita que se come un lobo mientras la abuela está todo el día jugando a la canasta. ¿Eso sería una adaptación o sería una reinvención de la historia? Lo que es una muy buena pregunta. No, no es chiste. Está bien. Pusa Caperuza, profe. Acá. Denme un segundo que tengo que... Me pasa esto de que dejé entrar a todo. Bien. Cuando tú ya entiendes de qué trata la historia, nosotros tenemos que... sí. Sí, por supuesto. Es buena película. Ahí tienes una adaptación, por ejemplo. Entonces, nosotros en las fichas de personaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros cuando definimos la comprensión del texto y los fundamentos para el desarrollo argumental, seleccionamos los personajes participantes, indicando con claridad las razones de por qué participan en la historia. No te preocupes, Romy. Acá los aspectos esenciales son la esencia de las características humanas o no, de lo físico, psicológico, del comportamiento social. Entonces, no solo se debe pensar en una característica humana, sino subhumana, animal, incluso personajes ficticios, humanos o robots. O sea, una vez que nosotros definimos los personajes, por ejemplo, si elegimos Ali Baba y 40 ladrones, te voy a dar un ejemplo claro. Imagínate la historia de Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Cuál sería el problema de adaptación si tú dices, bueno, tengo que hacer 40 personajes? No, porque si haces 40 por 3, ¿cuánto sería 40 por 3? Acá, atención, 120. ¿No sería mucho hacer 120 finales para un MVP? Si solamente me voy por la ruta de ladrón 1, ladrón 2, ladrón 3, ahí es donde nosotros tenemos que, si elegimos una historia, elegir cuáles son los protagonistas que vamos a adaptar que me generen el arco argumental tal que yo pueda generar una respuesta de 3 finales para esta demo, porque es una demo. Capaz que en un juego gigante podemos hacer 120 finales y hacemos Alibaba los 120 finales que nunca te vas a enterar y estás 3 años desarrollando el juego. Interesantísimo. En este caso es inviable. Entonces, por eso ustedes que tienen que decir, bueno, estos son los personajes más importantes que nosotros vamos a adaptar. Y por eso tenemos que ver la cosmovisión y tenemos que entender el libro y tenemos que entender el argumento y darnos cuenta que quizás si enfocamos la historia de Caperucita en la mamá de Caperucita, que le entrega la canasta, no aporta nada a que nosotros quizás hagamos una adaptación en torno al lobo, que es el antagonista. Y ahí tienes una propuesta, como acá dijeron, la película.
Lo más importante es el conflicto. Y lo vimos en la clase anterior. ¿Qué era el conflicto? El choque de fuerzas. Y se divide en tres tipos. Tenemos el hombre contra sí mismo y el hombre contra la naturaleza. Dentro de eso lo tenemos que identificar en nuestra novela y tenemos que definir el conflicto claramente, porque sin conflicto no hay historia. Si en el día de la presentación del pitch les pregunto cuál es el conflicto y me dicen no sé, eso significa que no hay una adaptación, no se entendió el libro, no eligieron personajes y tenemos que ir para atrás. ¿Qué es la timeline? Ahora bien, vamos con la parte de producción, porque nosotros todo esto lo vamos a ver en un pitch. Ustedes me van a vender su idea y además van a tener que hacer una timeline. ¿Y qué es una timeline? Lo van a ver en producción y si no lo están viendo en producción lo vamos a repasar nosotros brevemente. Es una línea de tiempo que les va a ayudar a todos ustedes que dicen es que somos estudiantes, me parece perfecto. Con esta herramienta, como esta mouse, ¿qué herramienta? Con esta herramienta, tú vas a saber exactamente hasta dónde vas a llegar. Porque tú le vas a preguntar a tu artista, oye, mira, yo quiero hacer un juego 3D, que el tipo camine y tenga todos los personajes. No llego. Listo. No es viable hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer de acá a diciembre? Y lo ponen con fechas, con tiempo y cuántas horas se demora. Eso te ayuda a tener un scope súper claro. Ahora bien, la clase pasada, ¿vieron diagrama de flujo y branches con los ayudantes? ¿Están en ese proceso de la tarea? Creo que no lo vimos. Ya, ok. Tengo entendido de que Twine, diagrama de flujo, nosotros lo vimos en teoría. Vimos en teoría el diagrama de flujo y las tareas ya se estuvieron subiendo. Buenas, Luis, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan cuando vimos lo del diamante, la toma de decisión, el inicio, el fin, que son ejercicios que van a estar trabajando con los ayudantes? Sí, perfecto. Bien, entonces eso ustedes van a tener que hacer un diagrama de flujo. Nosotros lo vimos en la clase pasada, que me contaron ustedes que en Corazón de Melón, en un montón de juegos, en Mystic Messenger, los fans crean estos diagramas de flujo para saber cuáles son los caminos para poder tener los finales que ellos quieren. Bueno, ustedes van a tener que diagramar las escenas y van a tener que diagramar los actos que ustedes van a trabajar y si ya tienen alguna idea de diálogo mejor, porque eso les va a delimitar. Ah, sí, ya me acordé. Excelente. Bueno, qué bueno que se acordaron porque eso es parte de la evaluación. Ustedes tienen que tener el diagrama flujo hecho de su novela. Les va a ayudar a tener un scope y a que no estén flasheando y escriban, 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 escriban y no terminen nunca. Es súper importante ese punto. Por eso, lo espontáneo, no, acá no seamos espontáneos. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que narrar videojuegos es bastante mecánico. La creatividad está en que dentro de lo mecánico, ustedes cómo lo hacen divertido. Y por eso, hablando de mecánicas, nosotros vamos a tener la mecánica y estrategia de adaptación. Entonces, no solamente es un árbol de decisiones que tomamos decisiones y ya, sino que quizás, dejamos entrar, sino que quizás se te ocurrió hacer una novela visual de point and click. Entonces esa mecánica cambia. Cuando yo interactúo con un objeto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me cuenta? ¿Qué es lo que no me cuenta? Eso se evalúa, porque eso también es parte de la narrativa de una novela visual. La tarea de Tuan podemos hacerla como práctica y boceto de la novela visual, de eso se trata. El objetivo de la tarea que ustedes están haciendo de Quincy es para que ustedes puedan entrar de lleno a cómo se escribe dentro de los árboles de decisión. Entregaron el pitch y entregaron el GDD, eso es lo que vamos a evaluar. Tienen un Game Design Document donde me describen cómo son los objetivos del juego, hay en la descripción del TP está toda una guía de cómo es el mínimo viable en este proyecto de llenar los espacios para hacer un GDD. Además, ustedes van a encontrar en la parte de biblioteca, porque ya está subido, se los voy a mostrar. Les recomiendo también, acá está, ustedes si se meten acá a la clase, a mis cursos, nos vamos acá, déjame entrar. Si ustedes se van a la parte de biografía, chicos, acá van a encontrar todos los libros para adaptar.
van a encontrar los libros para estudiar y van a encontrar, además, les dejé referencias de proyectos. Sumó mucho material en Twine, creo, la tarea acá. El material de Twine es todos los ejercicios que ustedes tienen también acá. O sea, tienen el ejemplo de RenPy para que no tengan miedo a programar en RenPy porque es súper fácil. Y los ayudantes amablemente les dejaron todos los espacios de entrega de trabajos prácticos. El espacio de entrega de The Last of Us, la tarea de Quincy y la tarea de Hello Kitty. Acá ustedes en la biografía lo que tienen de material es el cómo. Porque siempre está, ¿y el cómo lo hago? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo lo escribo? Bueno, acá tienen ejemplos. Primero que nada, Alice No More, que lo van a tener acá. Alice No More, itch.io. Está de todos modos ahí el material. ¿Podemos repetir textos, varios grupos? Sí, se pueden elegir los mismos libros, no hay problema. El tema es, María Elena, si ustedes eligen el mismo texto, que no sea la misma historia. Porque si, por ejemplo, en este caso, todos eligieron Alicia en el País de las Maravillas y todas las adaptaciones son iguales, va a haber un problema de plagio y ahí va a haber un problema de evaluación. Digamos, no van a tener una buena nota si todos se copian entre todos. Correcto, tiene que ser una versión distinta. Claro, todas las adaptaciones tienen que ser distintas. Si se parecen, vamos a estar en un problema grande. Una consulta por curiosidad, ¿en algún momento tendremos una clase orientada a la creación de diálogos? De narrativa. Mira, es una buena pregunta. La creación de diálogos tiene que ver un poco con la clase de personajes que vamos a ver hoy día. Si estás buscando, Violeta, como pulir, digamos, redacción, eso es un curso de redacción. Pero lo que yo puedo hacer es preguntarle a los ayudantes si dentro de las ayudantías ellos pueden ofrecer una orientación, digamos, a pulir redacciones, que no es el objetivo de esta cursada. Entonces, porque acá ustedes, chicos, no sé, quiero que entiendan un poco el scope que lo había dicho al principio de la materia. Ustedes acá se tienen que volver creadores de narrativas que sean dinámicas, no se van a volver redactores. Eso es, digamos, otro scope de carrera. Ser redactor, ser literato, ser guionista, ser cineasta, son como otros scopes de otras carreras. Pero acá lo que te vamos a ayudar es a hacer dinámicas BARC, a entender cómo se escribe un videojuego, a que entiendas que el videojuego es dinámico, a producir tu primer videojuego interactivo. Que eso es el scope de una carrera de videojuegos. Pulir las narrativas y la frase que dice el personaje, ser o no ser. Esa es la cuestión. Y suena muy copado o poco copado, eso ya es particularmente la carrera de redactor. De todos modos, puedo proponerlo, hablándolo con los ayudantes, que les den orientaciones con respecto al tono en que un personaje puede sonar más copado o menos copado. Pero no es el objetivo de la clase. Quiero que entiendan que acá no se evalúa si el personaje está redactado como Shakespeare, sino que si fueron capaces de entender un libro, comprender la materia, hacer una adaptación y hacer una novela visual. ¿Estamos de acuerdo? Silencio absoluto. Sí, nos dan tiempos para aprender eso. Sí, correcto. Entonces, acá les voy a poner el ejemplo. Todo el material que tienen acá, por favor, descárguenselo, jueguenlo, léanlo, míranlo. Porque acá tienen 4 casos, de hecho, tienen acá Prometeo moderno de Mecamorfosis, es un caso, digamos, de éxito dentro de el aula educativa y creación de desarrollo de videojuegos, para que no se aterren y vean que se puede hacer. De Mecamorfosis es un videojuego hecho por estudiantes de primer año que adaptaron, el año antepasado adaptaron el libro de La Metamorfosis de Frank Kafka y lo desarrollaron en Godot Engine e hicieron una novela visual de tipo point and click de ciencia ficción futurista. Está el juego para que lo jueguen en itch.io, está el pitch de ellos, está absolutamente
todas las fichas, tienen el user persona, tienen los guiones, tienen el guión literario y técnico, o sea, toda la documentación para que ustedes miren el proceso creativo de ellos. Después de eso, Futatsu no Shinso también es un videojuego desarrollado por alumnos de primer año, adaptación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También se encuentra, ese también es, si les gusta el anime, se van a divertir. Acá hay un poco de todo, digamos. Elegí como para que amplíen el espectro y entiendan de cómo se adapta una novela. En este caso, Futatsu, los chicos que hicieron, agarraron el libro se les había entregado en la cursada, se les había dado el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y eligieron un user persona que era súper otaku y hicieron una novela visual adolescente en la cual Jekyll es una chica, y es una chica súper buena en el colegio, en un colegio japonés, y de noche es re loca, es re mala. Y tú decides si te enamoras de la loca o te enamoras de la chica buena. Ese juego también está en itch.io y está publicado. O sea, el saber hacer y ejecutar para hacer un proyecto real, totalmente viable. Los chicos hicieron los personajes con inteligencia artificial de manera tal que fuera acorde a la adaptación de la novela y a la historia que estaban narrando. Ahora bien, tienen además los Twine para que vean cómo fueron trabajando su proceso, y después tienen hasta el post-mortem. Prometeo moderno. Prometeo moderno, adaptación de Frankenstein. Novela visual, novela visual que también se encuentra en itch.io publicada, que se trata de una chica que daría todo por verse perfecta. El guión está subido, o sea, tienen todos los ejemplos para estudiar de cómo ese particularmente adaptación de guión. Entonces, acá en el guión, ustedes van a poder ver cómo el guión se adapta al juego y cómo esta chica se va corrompiendo cada vez más y hasta dónde ella se va a transformar en un Frankenstein para llegar a sus objetivos o no. Y los personajes de la historia se mantienen y hicieron una propuesta moderna. Después de eso, por último, es el juego que les estoy mostrando ahora. Alice No More es un juego que ganó la Expo EVA con alumnos de primer año, hecho con Ren'Py, con Point and Click, en la cual hicieron una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, en la cual Alicia está en un psiquiátrico y tú eres la psiquiatra que tienes que saber la verdad detrás de la historia de Alicia. Ese juego lo encuentran acá, estuvo expuesto en la Expo EVA de hace 2 años atrás y ahora lo pueden encontrar. Ese es el tema. Me encanta, Sole, lo que acabas de decir. ¡Qué buena idea! Eso es lo que vamos a ver en la clase 5 de Pitch. Lo que necesitamos es dominar el libro y una vez que dominamos el libro, hacemos ¡qué buena idea! Entonces, no se trata de cuánto modifico el libro, cuánto me salgo de scope, sino que entendimos el libro, lo dominamos y a partir de ahí, ¿cuál es la vuelta de rosca que le dimos al libro sin alterar la cosmovisión del personaje? Como en este caso, ustedes podrán ver en la biografía, la descargan, van a encontrar el juego que está hecho en pixel art, todo 100% hecho a mano, y por eso mismo también el juego fue seleccionado para la Expo EVA. Por la narrativa, porque era oscuro, porque tenía varias personas, y de hecho el pitch prácticamente ni lo modificaron porque salió de la clase, y con eso lo subieron y lo expusieron a Expo EVA. Entonces es para que no tengan miedo, se dan cuenta que es viable. El miedo está en no leer el libro, no trabajar en equipo y no construir una idea en equipo. ¿Y en qué género van a distinguir? Por eso mismo, yo estoy acá para enseñarles a ustedes la parte técnica, o sea, la parte todo lo que es herramientas de conocimiento. Entonces, con todos estos materiales, ustedes acá tienen todas las referencias en equipo, júntense, descarguen, los jueguen, los miren, los lean, todo lo que está acá. Porque esto les va a ayudar un montón con el tema de su proyecto de evaluación. Y ahí está el tema del pitch y el GDD. Audiencia y selling point. ¿De qué se trata tu juego? ¿Por qué tu juego es diferente? ¿Por qué tu juego es que es indie, lo hice a mano, está copado? Eso también lo vamos a ver en pitch. Sino que, ¿qué hace tu juego que sea diferente a otros juegos? Que no es que es indie, como el caso de Alicia. Alicia's Darks. Qué buena idea. Eso es selling point. Y la audiencia es, ¿a qué público objetivo me dirijo? ¿Tenemos que tener un público objetivo? Sí. Por eso Fortnite vende skins como loco, porque sabe perfectamente quién es su audiencia.
Todas las semanas hay diferentes skins y todas las semanas hacen plata porque saben a quién venderle. Tú tienes que pensar a quién le vas a dirigir este juego y lo vamos a ver en clase. Y por supuesto, acá está el combo box de que si hacen las tareas, esto va a haber un punto o no va a haber un punto dependiendo si cumplen en equipo con las tareas, que es la sintaxis y ortografía. Si en la sintaxis y ortografía tuvieron una pésima sintaxis y ortografía, pero hicieron todas las tareas, este punto se va a considerar y va a ir subiendo o bajando dependiendo de su esfuerzo. Mochila de Skibidi Toilet, traje de Godzilla y zapatillas de Mega Man tengo, no me arrepiento de nada. Yo tengo me compré el pase de batalla ahora con los Power Rangers. Después de eso, uno de los skins que más me gusta es ¿qué otro skin tengo que está bueno? El que más me costó tener fue el de Depredador. Ese nunca me voy a olvidar porque era una misión que tenía que hacerla en equipo. Gorilas. Yo quiero el de gorilas. Bueno, y el tema es el siguiente. ¿Por qué, Leonardo, a ti te gusta el skin de gorilas? Ahí es donde está el unique selling point. Porque te habla a ti, porque o te gusta la banda, o porque te gustaba Blair, o porque los viste en algún momento en MTV. Pero si te gusta gorilas es porque tiene que ver, ellos venden algo que va dirigido a ti. Y todos los años hacen franquicias porque va dirigido a un público objetivo. Yo por suerte descubrí que por la tienda de Xbox te sale Fortnite Club a 1.000 pesitos. De hecho, yo lo tengo por Xbox. Y acá una de las cosas importantes, por ejemplo, es la defensa de equipo. Acá es donde vienen los roles. Acá es donde nosotros evaluamos tu responsabilidad. Entonces, si, por ejemplo, ustedes no trajeron la timeline, ¡ah! Se nos olvidó la timeline, profe, ¿quién era el productor? Yo, 0,5 menos. ¿Por qué? Porque era tu responsabilidad revisar que toda la documentación estaba. Ah, ejemplo, no hicieron las tareas, no tienen el punto de ortografía, pero su documentación está llena de errores ortográficos. ¿Quién fue el encargado de testing? Yo. ¿No revisaste la documentación? No, no lo hice, 0,5 menos. ¿Por qué? Porque era tu responsabilidad verificar que toda la documentación esté viable. Ah, programación. El responsable de programación tiene que ver el diagrama de flujo. Oye, el diagrama de flujo está roto acá. ¿En cuál es el final acá? ¡Ah! Me equivoqué. Responsabilidades. Y en las narrativas, y la sinopsis, por ejemplo, la sinopsis. Caperucita Roja es una niña que va al bosque a ver a su abuelita, entre medio se lo come, se la trata de comer un lobo, y la historia se va a tratar de cómo no se lo come el lobo y se lo come. Eso no es una sinopsis. ¿Quién era el encargado de la sinopsis? El guionista, 0,5 menos. Ah, y el co-guionista que estaba corrigiendo, no, ni lo vi. No vi la tarea, ni siquiera corregí eso, profesora. 0,5 menos. Ahí es donde se ven las responsabilidades del proyecto. Y vamos a poner las observaciones por el caso. ¿Cuándo se va a dar la clase de guión? La clase de guión se va a dar después de que ustedes aprueben este primer parcial que es de pitch. Ustedes no pueden guionar si no tienen una idea principal. ¿Hasta acá tienen dudas o consultas con respecto a la evaluación? Profe, llegué un poco tarde. ¿Podría repetir lo fundamental de vuelta y cómo se va descontando puntito por puntito? Lo fundamental es, te recomiendo que descargues, pero esto va a quedar grabado, chicos, ya para que no se asusten para no ir para atrás, ¿ya? Lo que te recomiendo es, nosotros acá tenemos 12 acápites. De esos 12 acápites, ustedes van a tener un puntaje que lo van a encontrar acá abajo del Excel, lo pueden descargar de la guía de evaluación y van a encontrar acá todas las escalas de puntuación. Son 18 puntos en total, de los cuales acá están los puntos importantes. Comprendieron el texto, las fichas de personajes, la adaptación y sinopsis, el conflicto, timeline, diagrama de flujo, mecánicas de adaptación, pitch y GDD, tu público objetivo selling point, sintaxis y ortografía y defensa oral. Esos son los puntos que van a estar divididos por todas estas evaluaciones. Entonces, esto yo les recomiendo que ahora trabajen en equipo, elijan bien su libro y lo lean y se apropien de la historia. Todo lo demás, no te preocupes porque ya la universidad en estos momentos está permitiendo grabar, así que toda la explicación que hice atrás ya va a quedar grabada. Entonces,
Nosotros ahora voy a tratar de pasar, no te voy a decir que voy a pasar esto lo más rápido posible, pero narrativa y guión. Esta es la clase 3, vamos a hablar de personajes. Y justo que estaban preguntando, profe, ¿me recuerda los roles para esta materia? Chicos, productor, guionistas, guionista o co-guionista, desarrollador, encargado de QA, encargado de arte. Entonces, volvemos al punto. Esto no es, chicos, una clase de literatura, que justo preguntaron cómo voy a redactar bonito. Esto no es una clase de literatura ni una clase de redacción creativa. Pero tenemos que entender a nuestros personajes. Tenemos que escuchar a nuestros personajes y meternos en la cabeza del autor. ¿Qué significa? Les voy a dar un ejemplo acá. Esto se los traje a ustedes, que les prometí, y ya se los subí como material. Guárdenlo porque es algo que no va a estar fácil ni accesible. Y creo que fue como una oportunidad, una en un millón, que pasé a la Biblioteca de Nueva York. Y la Biblioteca de Nueva York me dejaron entrar con la credencial de la uso. Y yo me puse a trabajar y encontré los libros de Charles Dickens y cómo pensaba Charles Dickens las primeras ediciones de los libros de Charles Dickens, de Un cuento de Navidad, y también algunas fotocopias que también pude hacer porque me dejaron hacerlo gratis para material educativo de ustedes, de Alicia en el País de las Maravillas, porque esos eran los libros que estaban en ese piso. Me encantaría haber estado más días, les fotocopiaba la vida. Pero mientras tanto, tenemos esto. Tenemos que entender a nuestros personajes y escucharlo y meternos en la cabeza del autor. Entonces, cuando tú lees un libro, está bueno entender qué pensó el autor detrás para poder adaptar. Porque, por ejemplo, ¿por qué la película de Dragon Ball live action es malísima? Porque el tipo dijo en la cara, no tengo idea quién es Akira Toriyama. Ni siquiera me leí el manga. Entonces, si no te metiste en la cabeza de Akira Toriyama, que en paz descanse. Si lloraron o no, me cuentan. Con la muerte de Akira Toriyama, que ahora me acabo de acordar, que para mí sigue con nosotros. Y si no tienes idea de la historia de Wukong, la historia de los 7 dioses, ¿cómo vas a entender Dragon Ball? Lloré mucho, dice Cintia, todos lloramos. La verdad que yo la pasé muy mal. Estuve ese día cuando murió Toriyama, estuve muy mal. Acá tienen una introducción de lo que es Golpazo. Acá tienen una introducción de lo que es Charles Dickens con respecto a Un cuento de Navidad. Ese de los 3 fantasmas que les había contado, acá está el material. Anteriormente hice la introducción, anteriormente, Akira. Era muy joven Akira. Igual hay personas que sabemos eso porque practicamos artes marciales chinas y japonesas. Bueno, Bruno, me encanta lo que acabas de decir, porque si a ti te gusta el arte marcial o de las películas de esa historia, pero ¿por qué las odias, Santiago? Estaría bueno saber por qué las odias, porque las emociones, un producto es un producto, pero si te evoca algo, es porque tiene que ver con que algo no resuena contigo en la narrativa. Entonces, acá, profe, acá, por ejemplo, que tú dices que tú te gustan las artes marciales. Si ustedes dentro de su grupo, todos son otaku, traten de buscar algo que ustedes dominen para poder entender, para poder dominar y contar una historia. Ahí es donde está la magia de contar una historia. Si te es más fácil porque haces artes marciales, está bueno porque tú tienes un conocimiento adquirido. No igual me refiero a la película que hicieron de animación. Ah, bueno, ok. Por ejemplo, en caso acá de Charles Dickens, dice, la voz del storyteller es más profunda con respecto a lo que es Christmas Carol, Un cuento de Navidad. Está diciendo de que está teniendo una voz radical. Eso es cuando te pregunto de qué trata Un cuento de Navidad, precisamente es esto. El tipo, ¿qué es lo que hizo? Dickens estaba, pero odiaba, odiaba las reformas sociales que estaban pasando y nadie conocía un poco de su vida. De hecho, estaba en contra de todo lo que eran estas campañas sociales que había injusticia. Y estaba devoto en la proporción y estaba pero metiendo todo su tiempo y energía en esas causas. Y por eso absorbió esta creatividad, esta originalidad creativa apuntada al hombre común y a la gente trabajadora. Dickens, con su voz
enojada, dice acá, con su voz enojada, en su convicción de lo que creía era la negligencia en Inglaterra de la invita en parte a la revolución. Eso es Charles Dickens en la época que había hecho un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad no es un chiste de tres fantasmas. El tipo dijo, no me gusta cómo los ricos se están haciendo más ricos y los pobres la están pasando cada vez más mal y nadie hace nada por esto. Esta es mi voz enojada para que haya conciencia social y por eso elige la Navidad, porque es un momento en que la gente, eso sería una premisa, ¿verdad? No es una premisa, es un análisis y es una sinopsis. En lo que es en este análisis y es la introducción. Ahora, el disparador es un disparador y con ese disparador él trabaja. Con ese disparador él dice, bueno, me enoja esto, me molesta esto y por eso lo trabaja. A ver, denme un segundo. Odio las películas de esa historia. Qué macana para los que mirábamos el Chavo del 8 cuando éramos chicos. Profe, hay una compañera esperando para poder entrar. Denme un segundo. Muchas gracias. Ahí entraron. He-Man o She-Ra son lo mismo casi. Eso sería la premisa. Me refiero a lo que quería el autor. Lo que quería, lo que quería decir el autor. Si lo que quiere decir el autor, podríamos hablarlo desde literatura como una premisa. Pero para nosotros, como guionistas, nosotros tenemos que entenderlo como un disparador. ¿Y qué significa ese disparador? ¿Qué es lo que hace que la narrativa se motive a ser tal? Entonces, cuando yo te pregunto, en el caso de comprensión de lectura, de qué se trata y qué quiso decir el autor con esto, era eso. Es el disparador, es la rabia. El tipo estaba hasta la corona de la injusticia social y dijo, bueno, voy a agarrar el momento más nice que hay en todo el año, donde la gente debería ser buena, y este tipo no es bueno, para hacer una crítica social. Y es que la premisa es un disparador de toda obra. Perfecto, lo cerramos, lo entendimos. Lo entendimos. Y esa premisa es tu pitch. Tu pitch en el fondo es una premisa. Correctísimo. Entonces, es un camarada de izquierda el hombre por la lucha de los trabajadores. Acá no hablamos de política, check. Entonces, nosotros tenemos que meternos en la cabeza del autor. Y esto es un scan del libro dense cuenta, diciembre de 1843. He desarrollado este pequeño libro de fantasmitas para elevar la idea de fantasmas para que mis lectores tengan un poco de humor consigo mismos y con los demás en esta temporada o conmigo. Espero que los acose, no es Hunt, pero es Hunt de miedo, en sus casas de forma placentera y que los fantasmas no se queden. Su amigo y sirviente Charles Dickens. Y lo importante son las ideas. Siempre nosotros cuando contamos una historia, chicos, va a haber una idea detrás, pero ustedes tienen que tenerla muy clara. La idea en el caso acá de Charles Dickens era hacer una apuesta, porque él decía, tengo rabia, me molesta la injusticia social, me gustaría que la gente rica fuera un poco más amable. Y cuando yo te pregunto de qué se trata realmente Charles Dickens, ese es el mensaje. Además de que tú me narres, mira, la historia de Charles Dickens, de un cuento de Navidad, se trata de Scrooge, tres fantasmas, que está incompleto porque además de los tres fantasmas hay un montón de personajes detrás, y que me cuentes el libro, que no es que me lo cuentes como que estamos en el colegio, sino que vas a tener que comprender el libro y decirme cuál es el mensaje que quiso contar. Como dijo acá Sole, la premisa. La premisa es el disparador de tu pitch, porque con eso, con esa comprensión de lectura, tú vas a adaptar. Y por eso te digo que no solamente es, bueno, es que digamos, la historia de un cuento de Navidad es Scrooge
y son tres fantasmas y uno es malo y el otro es bueno y como que él en Navidad era como egoísta y tenía y había como un par de personajes más. Eso no es comprensión de lectura, porque esas, de acuerdo este es el listado literal que ponía Dickens en las primeras ediciones de los libros. Acá tienen todos los personajes que salen en el libro. Está Bob Cratchit, Peter Cratchit, Tim, Mr. Freezing, Fear, el fantasma de la Navidad pasada, presente. Y el fantasma de la Navidad pasada, miren cómo lo describe. Un fantasma mostrando las cosas del pasado. El fantasma del presente. Un espíritu único, generoso y con una naturaleza de buen corazón. El de la presente, el que viene, el de la Navidad futura, una aparición que muestra las sombras de las cosas que podrían, may yet happen. Joe, Ebenezer Scrooge, Mr. Topper, Mr. Wilkins, Bell, Caroline, Cratchit, Belinda, Tibbler, Fan, Mr. Freezing, The Worthy Partner. De todo esto, nosotros tenemos que elegir cuáles son los elementos esenciales para mantener la historia. Por eso en la adaptación de las películas de Un cuento de Navidad, por lo general siempre sale Bob Cratchit, no sale de hecho el preámbulo en que él tiene la aparición del fantasma que era el socio que se murió, que le dijo, flaco, si vos seguís siendo egoísta, se va a armar tremendo quilombo con la empresa, porque así arranca el libro de verdad. Eso lo cortan y arrancan con el conflicto, arrancan con la Navidad, arrancan con los tres fantasmas, con Bob Cratchit, con Peter, con Timmy, a veces aparece el fantasma de Marley, a veces aparece el Winkins, dependiendo de la adaptación, pero no salen todos. Entonces, la regente rica no tiene problemas de los de abajo, quizás no se trate de la indolencia, sino de la ignorancia. Mary, eso es lo que tienes que ver que cuenta el autor. Entonces, no se trata de la ignorancia, se trata de lo que exactamente dijo el autor. El autor dijo, quiero contar esto. Entonces, no es interpretativo, quiero contar la rabia de lo que ocurre y que a mí me da rabia, porque lo dice acá atrás. La gente, acá, the people will not bear for any length of time that will burn out. La gente no va a soportar más en el tiempo de lo que se está soportando ahora. Le escribió, porque eran cartas también que le escribía. He escrito en todos los momentos en mis indicaciones que soy capaz de discernir esto en todos lados y quiero interponer algo entre ellos y la rabia. La motivación y el disparador era que él le daba rabia a la injusticia social y él la plantea. Y la plantea en el momento más simpático del mundo. Yo vi la adaptación de Walt Disney y Mickey Mouse. De hecho, Disney es la fórmula. De hecho, hay un libro, si quieren, si les gusta harto Disney, hay un libro que se llama Contando Storytelling o Contando Películas, desarrollando personajes a través de Disney. Disney vive de eso. Disney vive de sus personajes. Por eso, si tú si tú vas a Disney y empiezas a molestar a un personaje, a ti te pueden banear de por vida si te pones a molestar al personaje, porque la franquicia y los personajes tienen que ser tan poderosos que viven a través del tiempo. Duran más de 100 años, o sea, la Cenicienta, ¿cuántos años tiene la Cenicienta ya? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien sabe? La Cenicienta, Blancanieves, son los cuentos más antiguos que tiene Disney. Y de eso viven de sus personajes. Los personajes son poderosos y los personajes trascienden en el tiempo. Entonces, esa adaptación de Walt Disney con Scrooge, que sale Rico McPato, haciendo de Scrooge, es una de las adaptaciones que está más cercana a este libro original, donde se habla de la injusticia social, porque Mickey era pobre, pero lo plantea, es un planteamiento. Y si te fijas de toda esta lista de personajes, que te va a pasar lo mismo con el libro de profe, pero tengo 60 personajes en el libro, o sea, agarramos no sé qué libro del concurso y como que tenemos el cura y tenemos el no sé qué y hay como 10 personajes más. Es esto.
tenemos que ver qué es lo esencial. Ustedes tienen que ir recortando y entendiendo lo esencial. De todos modos, eso lo van a poder ver también en ayudantía porque los profes saben un montón con respecto a lo que es literatura. Tenemos uno de sus ayudantes, está específico en eso también. Para que no sea, se pueden tener solo 3 personajes, pero te das cuenta que estamos viendo la fórmula técnica y no la forma. El guión cuenta no cuenta fórmulas, cuenta formas. La contrapregunta que te hago, Mary, es la siguiente. ¿Tu historia le da para contar 3 personajes? La cantidad depende de lo que quieras decir. Bien, Sole. Por eso volvamos al ejemplo de Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Podemos contar 120 finales de acá a diciembre? ¿Vale la pena? ¿Aporta la narrativa hacer 120 finales con 40 ladrones? Ruta ladrón 1, ladrón 2, ladrón 3. ¿O agarramos 4 nomás? Eso es lo que ustedes tienen que decidir. A ver, ¿alguien sabe quiénes son los que están acá? Yo creo que sí. Eso velo con tu equipo, Mary. Eso es ¿Saben? Winnie Pooh. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, Luz. Muy bien, Luz. Ding, 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 ding. Felicitaciones. Winnie Pooh, Tiger y Sí, burros. burro también. Muy bien. Esto está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Son los peluches originales de Winnie the Pooh. Porque son los peluches originales. Ese es Winnie the Pooh original. Ese es Winnie the Pooh original. Ahí tengo el tigre tirado, pero a ver que venga para acá. Este es el Winnie the Pooh, o sea, este es el tigre de Disney, ¿no? Este está un poquito viejo. Este es el tigre de Disney. Ese que está ahí es el tigre original. ¿Por qué te lo muestro? Porque el autor o guionista ¿qué debe hacer? Respetar y obedecer lo que nos dictan los personajes. Si te fijas, Winnie the Pooh acá es amarillo, pero también cuando se hizo la adaptación de Winnie the Pooh es redondito, tiene la camisetita, es amarillo. El tigre es un tigre. Es un tigre. Con la diferencia que siempre le daban bola a la cola, ¿no? Porque él rebotaba. Porque decía que era el único en su raza. Entonces, estos son los personajes con los que jugaba Christopher Robin. Ahí vi el cerdito, sí. Piglet es así, para que sepan. Este es el tamaño de Piglet. Piglet, correcto. Ahí vi el cerdito, que es Flash. Bueno, el autor, guionista Igor también está. Igor es gigante, ¿eh? El peluche es así. Entonces, cuando tú te enfrentas y ves a los personajes originales como eran y cómo Disney los adapta a través del tiempo, tú dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el guionista? Al final, ¿qué es una historia? Es una historia de un niño que juega con sus peluches en un bosque y pasan miles de cosas. Porque esa es la magia de ser niño. La magia de estar con tus peluches, de estar con que se les llama en psicología, no les arruino un poco, pero estos se llaman, digamos, objetos de apego. Tu primer objeto de apego con el cual tú te vinculas con el mundo, empiezas a soñar, empiezas a imaginar y empiezas a construir relatos a través de él. Y por eso están los peluches ahí. Esos son los primeros que construyeron el relato. Entonces, tú como autor y como guionista, tienes que obedecer lo que dictan estos personajes. Porque ahí está, tigre, es un tigre. Entonces, si es un tigre, ¿cómo funciona como tigre? ¿Cuál es el tono que tiene? ¿Cuál es la paleta de colores? ¿Cómo camina? ¿Cómo se mueve? Entonces tenemos que tener una sensibilidad extra a la hora de accionar nuestros personajes. Cuando uno desarrolla un personaje, este va creciendo y se forma un carácter. Y acá nosotros los vimos y está la peli de Kangu también. Está el peluche de Kangu, sí, sí está. Ahí está al medio. Está al lado el Kangu está al lado. Al lado de Igor. Entonces, cuando nosotros están todos los personajes. Cuando nosotros tenemos nuestros personajes, los personajes hablan solos porque tienen una identidad y un carácter. O sea, ustedes cuando los vieron dijeron, este es Winnie the Pooh, no puede ser. Sí, es el Winnie the Pooh original. O sea, lo viste y viste un carácter y lo identificaste y te quedó en la mente y lo reconociste.
Eso es un personaje. Nos ayuda a pensar cómo lo haría él cuando le damos una identidad. La identidad de tigre es única. Sigue siendo un tigre a través del tiempo. Más allá de la temática y la tonalidad que le dio Disney, sigue siendo un tigre. Único en su clase, porque es el último y único de su raza. Nos ayudará a pensar cómo lo haría él y no como nosotros lo haríamos. Creo que la semana pasada me dijeron, tengo un problema para desarrollar personaje. Y yo te dije, claramente es la motivación, claramente es la ficha, porque no estás escuchando cómo habla tu personaje, sino como tú lo harías. Y por eso siempre se te repite la misma fórmula. Entonces, si siempre haces un arquero, el arquero siempre va a ser igual y haces miles de tipos de arquero, es porque te falta esa motivación, te faltan esas características y estás hablando desde tu punto de vista, no de lo que el personaje habla. El personaje actúa como tal, no como quiere el autor. Eso es clave, chicos. Lo vuelvo a repetir. El personaje actúa como tal, no como quiere el autor. Es decir, a veces la decisión nos viene del personaje y no de nuestro capricho, de Ramiro San Honorio de 10 pasos. A veces uno tiene ganas de contar lo que uno quiere. No, yo quiero que el personaje diga esto, no. El personaje para eso tiene una ficha y tiene un leitmotiv, tiene una motivación y en esa motivación es que va a girar su historia. Y por eso los personajes vienen a ser algo así como personalidad. No son personas, es una personalidad. Y se aplica a las personas con un carácter definido que aparece en la narración. Pueden ser basados en personas reales o ficticias. Vamos a canalizar, personalificar nuestro argumento. Un poquito, es un poco como lo que cuentan. ¿Alguien conoce la canción Cartoon Heroes de Aqua? ¿La ubican? Se las voy a pasar por acá. Sí, bueno, temón. Qué bueno. Badass, ¿no? Bien. Entonces lo voy a poner una parte, ¿eh? Vamos a ponerle una parte para que entiendan, porque de verdad esta canción es tan buena porque en el fondo resume cómo son los personajes de cartoon. ¿Se escucha? Todavía no. No se escucha. ¿No? ¿No se escucha? No, no se escucha. Deme un segundito. Acá. Vamos a ver si lo puedo compartir bien y vamos con la pantalla. Ya. ¿Ahí se escucha? ¿Oh, sí? No, No sí, se se escucha. escucha. No se escucha. No, profe, no se está escuchando. Ay, qué loco. Vamos a ver por qué. Más opciones del compartir. Que los personajes se parecen. Se está grabando y resumiendo esta reunión. Los cantantes de K-pop son idols. El concepto de idol en Corea es que es un hombre ideal, es un hombre inalcanzable, es como casi que un dios griego que te canta y te motiva, que es lo que hace un poco BTS. Te canta y te motiva y hace que se eleve tu espíritu, porque eso es lo que busca el K-pop y el Hallyu de la ola coreana. Busca que tú sientas alegría y te motives. Ese es Jungkook, profe, pero todo el mundo lo proyecta. Todo el mundo dice que es Jungkook. Hay otros que dicen que no es Jungkook. Hay otros que dicen se parece a Félix se parece a Félix, digamos, de Stray Kids y es así. Entonces, logró un desastre con Jungkook, profe. Bueno, es un poco de todo. Me quedo con Sandro. También Sandro. Sandro era tu idol. Eso es un idol. Este flaco, para que sepan, que está acá con todo el traje de demonio, la ropa que tiene tradicional no es tradicional, para que sepan en Corea. Es una ropa que salió en una novela en los años, creo, 60, no estoy segura, se los puedo dejar como, se los dejo pendiente,
pero el gorro tradicional que tiene, negro, que se hace con pelo de caballo, es todo ese traje, supuestamente es un traje de luto. Y ese traje de luto fue adaptado en novelas para adaptar la ropa tradicional a que él sea el demonio de la muerte. Pero la idea es de que te enamora con su música. Entonces, acá hay un personaje que tiene tridimensionalidad. Tiene dimensión física porque tiene una paleta de colores él. Tiene una paleta, el personaje tiene una paleta cuando está en su versión demonio y cuando está en su versión de cantante de idol. Tiene una forma de caminar. Y acá, ay, ¿cómo se llaman estos flacos? Los leones, me olvidé. Los Saya Boys. En el caso de los Saya Boys, tienen hasta... ¿y sabes lo que significa Saya en coreano? Aparte de que son los leones, el juego de palabras son los muertos. Entonces, acá en las imágenes de los Saya Boys, se dan cuenta que la tridimensionalidad de personaje que tienen, los flacos están, pero todos de rosa, están todos súper acá. Es como la época, yo te lo asocio a BTS, la época de Dynamite de BTS cuando andaban todos de colores pastel. La forma en que posan, se dan cuenta que acá está la fotografía, la forma en que ellos posan, de hecho tienen esta pose, tienen esa pose. Somos los Saya Boys, y es como un meme, es un chiste, pero tiene que ver con que los personajes tienen esa pose para ese momento, para demostrar que son idols, porque esa es su dimensión física. Y después tiene una dimensión social, donde interactúan los personajes. Estos personajes, ¿dónde interactúan? Ellos interactúan en el mundo demoníaco y en el mundo humano. ¿Y cómo determina cómo interactúa con la moral? Ustedes, ya que se saben la película, van a saber cuál es la moral que tiene el personaje dentro del arco de la rivalidad. Sabemos cuál es la moral que tiene, sobre todo el protagonista. Y la psicológica, sus pensamientos y cuál es su propósito. Nosotros sabemos cuál es el propósito. Acá, si se los spoileo, ojalá que no se molesten. Acá, que me responda cuál es el propósito del antagonista acá. Favor sus memorias. Sí. Excelente. Entonces ahí está la dimensión psicológica. Y esa es su motivación. Y con eso va a correr toda la novela. Qué bueno que tenía que... Clase de K-pop. Bueno, no voy a hacer más clase de novela visual. Solo voy a hacer clase de acuerdo al K-pop. Sale más fácil. Me sale más rápido. Veo que van conectando más rápido. ¿Se dan cuenta que ya tienen en estos momentos la dimensión del personaje? Entonces, olvida lo que le causa vergüenza. Correcto. Porque él en el fondo cometió un pecado, ¿no? Pero te das cuenta que esa es la motivación psicológica de él que está detrás. Sí. Y está bueno. Ludmila dijo, sí, perfecto. Eso lo van a poder llevar a su libro. Asocian las cosas que les gustan con la materia y sale con frita. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Dimensión de personaje, acá ya vimos a los Saya Boys. Acá les pongo otro ejemplo también de la biblioteca de Nueva York. ¿Quién es el que está al fondo? ¿Saben quién es? ¿Adivinen quién es? Está Gerald, pero el otro de la foto que está en la biblioteca. Parece Robin Hood. Ding, 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 ding. Es Robin Hood. Es uno de los cuadros originales de Robin Hood, que está Robin Hood tratando de levantarse a Marianne. Por si acaso, 16 años el pibe tenía. Era, hola Marianne, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y la mina, detrás. Y de eso nosotros tenemos características madre. Tenemos mente, fuerza y corazón, así. Apréndetelo así, sale con frita. La mente, la inteligencia, la razón, la creatividad, la memoria, la fuerza, todas las habilidades físicas, y el corazón es todo lo que siente, la pasión, el amor, el odio y la sensibilidad ante el medio. ¿Hasta acá dudas? No, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, el problema, como les había dicho, es que una persona no es un personaje. No es libre ni completa, sino que se recorta a la medida de mis exigencias. O sea,
como no es una persona, yo lo voy a ir recortando de acuerdo a cómo voy narrando mi trama. Correlativamente, eso es lo que dice San Honorio, creo que la distorsión que moldea mi construcción es casual en un mundo posible. El personaje, ¿qué puede hacer y qué no? ¿O por qué no? Entiendo que hay personajes que rompen la cuarta pared, pero ojo que cuando rompemos la cuarta pared, como en el caso de Deadpool y todos los demás, tiene que ver con, o por ejemplo Rick and Morty, es porque lo que tienen constante ellos son ellos mismos son constantes como personajes. Si en estos momentos se muere Morty, de verdad, en el primer universo de Morty, si se muere Morty, se va a acabar la narrativa de Morty. Si se muere Rick, se acabó la serie. Es así. Ah, no, porque el universo se clona. No, hablamos del original Rick. ¿Se acaba el original Rick? Sí sé que busca otro Morty porque toda la serie tiene que ver con eso. Pero si nosotros matamos a los originales, se acaba la historia. Ahí es donde está el tema. Por eso siempre cuentan con ellos mismos. Todo puede mutar, los universos pueden mutar, pero ellos siempre se van a mantener. Profe, hay una compañera que quiere entrar, no sé si le está pidiendo pista. Flor. Sí, Flor O sea, Cardinali, no puedo entrar de hoy. Ya, Sí, perfecto. puedo entrar. Ahí puedo entrar, perfecto. Sí. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Entonces, nosotros, por ejemplo, como en el caso igual de la película en todas partes al mismo tiempo, que también rompe con la cuarta pared, lo constante dentro de la película, que esa es la película asiática donde está el ex chico de los Goonies, la constante es la familia. Y los universos se van trastocando. En este caso, si tu personaje rompe la cuarta pared, y de Indiana Jones, correctísimo, Keishi Kwan. Y en ese punto, ¿qué es la cuarta pared? La cuarta pared es un recurso narrativo en la cual por ejemplo, esto para mí es una cuarta pared, es el personaje hablándole a la cámara, porque se le llama cuarta pared. Yo tengo acá en estos momentos 2 paredes, pero se supone que cuando nosotros estamos en el teatro hay 4 paredes. 1, 2, está la tercera y la cuarta es la que va adelante. Es la pantalla del espectador. Nosotros estamos hablando a cámara, como yo lo estoy haciendo ahora, estoy hablándole a la audiencia, estoy saliendo de mi universo de la escena para hacerte una crítica, para que tú despiertes o para llamar la atención con algo. Los personajes que rompen la cuarta pared son aquellos que se salen de su narrativa dentro de la escena. Lo hace Deadpool. Habla con el espectador a diferencia de casi todos los otros personajes de Marvel. Porque Deadpool está hecho para ser irreverente. Y por eso siempre rompe la cuarta pared y por eso está en el ejemplo. Excelente, muy bien. Ahora, una persona no es un personaje por lo mismo, a pesar de que pueda romper la cuarta pared. Porque tiene niveles. Tiene un nivel interno que es su mente, su cuerpo, sus sentimientos. Tiene relaciones además personales, intimidad superior o función social, o sea, se relaciona con unos y con otros no, y así es como nosotros hacemos las tramas narrativas, tipo en las novelas. Este se lleva mal con este, pero se lleva bien con este, y conflictos tiene extrapersonales también. Por ejemplo, en el caso de Gerald, él no le gustan los humanos, no le gustan las instituciones, no le gustan los juegos de poder, entonces con eso nosotros podemos ver cuál es su entorno y cómo va a tomar mejores o peores decisiones. Ahora bien, esto se los dejo como ejemplo, que es un caso de uno de los capítulos de Star Trek, que ellos tienen un holodeck en Star Trek. Si son Trekkies, van a saber que ellos tienen como un lugar gamer, una zona gamer donde se van a jugar. El personaje de Moriarty, cuando ellos jugaban, cuando ellos se ponían a jugar a Sherlock Holmes, Moriarty adquirió inteligencia artificial tal que se dio cuenta de que estaba dentro del holodeck. O sea, rompe la cuarta pared y está consciente de que está en una nave y que no está en el universo creado. También rompe cuarta pared. Entonces, ese personaje obviamente sigue siendo no una persona, aunque esté, entre comillas, en tu narrativa consciente, porque el personaje siempre va a hacer lo que nosotros le digamos en la trama, siempre y cuando nosotros seamos fieles a su estructura de su ficha. Entonces, ¿cómo construimos su leitmotiv? Razón por la cual el personaje necesita y quiere lograr algo, la intención, que es la voluntad para lograrlo, y el objetivo. Y el personaje lo descubrimos por sus acciones. Y las acciones para nosotros en novela visual son las decisiones. ¿Qué va a hacer
esto, pasó tal cosa, decide. Y en esa decisión están las consecuencias, porque esas son las acciones. Ejemplo de las acciones, sí, pero esto es cuando se maneja bajo presión, lo tengo más adelante. ¿Hasta acá se entendió que nosotros descubrimos al personaje por las cosas que hace? Sí, profe. Súper. Entonces tenemos una diferencia de sujeto, deseo y objeto. Tu sujeto, que es tu personaje, busca algo, que es un objeto. Y en esa acción, en ese objeto puede ser un MacGuffin, puede ser tener novia, puede ser poder, puede ser, pero eso es un objeto de deseo. Tu sujeto, tu personaje desea algo. Y en esa acción, ejecuta la acción o la sufre. Puede ejecutarla o la sufrirla. Y en eso, aspira en esas acciones a llegar. Ay, cómo me gustaría ganarme la lotería y ser millonario y viajar por el mundo. Entonces el hombre común aspira a viajar por el mundo. Y eso es el camino a la transformación. Y en ese deseo lo aspira para obtener el objeto. Y eso lo aleja de su estado actual. Entonces ahí es donde se transforma. Si logra ese objetivo, entonces se llama conjunción. ¡Ay, me gané la lotería, viajé por el mundo! No lo logra, disyunción. Charlie la fábrica de chocolate. ¡Ay, cómo me gustaría entrar a la fábrica! ¡Pum! Chocolate, boleto para ir a conocer la fábrica. Ese fue el primer acto, conjunción. Si no hubiese tenido el chocolate, disyunción, se acaba la película. Entonces, un personaje, ojo que un personaje tú lo puedes crear a partir de lo que desea, pero no tiene, como el caso de Loki. En el caso de Loki, que acá tienen el capítulo que habla de la mamá y tiene todo un trauma con la mamá, Loki es un personaje, sobre todo en la serie de Marvel adaptada. Loki quiere ser rey, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Acá los fans de Marvel. Es fácil. Porque no es el hijo del rey real. O sea, era adoptado. Porque es adoptado y porque no es hijo de Zeus y porque no es Thor. Entonces por eso odia a Thor. No es hijo de... Correcto. No es hijo de Dios. Como no haría un dios y adoptado, no podís. Qué pena. Y de ahí viene la bronca del tipo, ¿no? Entonces también podemos crear una estructura estructuralista. Se llama estructura estructural. O sea, también podemos crear una estructura típica de sujeto, deseo y objeto. A partir de lo que no tiene. No lo tiene, hacerle un objeto de deseo y crearle un plano temporal. Pasado, familia, historia, bla, bla, bla. En este caso, veamos si se abre, por favor. Sí, skip verification. Veamos. En este caso, Aladino. ¿Quién es el protagonista de Aladino? De nuevo. Aladín. ¡Ay! Cerca, cerca. Aunque el título es Aladino. No me digas que el genio. El genio. ¡Es el genio! Porque sin el genio no hay historia, chicos. ¿Y qué es lo que no tiene el genio? Libertad. Libertad. Perfecto. ¿Y qué pasa al final de la película? La obtiene. Perfecto. Genio, eres libre. Sí, no, pero es que no. ¿Soy libre? ¿Soy libre? No, tienes que pedir algo increíble. Di que quieres el río Nilo. Di que quieres el Nilo. Deseo el Nilo. ¡Ni lo sueñes! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ah! Por fin voy a empacar porque me voy de vacaciones hacia las... Entonces, sí, fíjate que el live action, de todos los live action de Disney, les puedo decir que la mejor adaptación de todos los live action de Disney fue la de Aladino. Es la mejor. Porque el Rey León no salió bien. La Sirenita fue un desastre. Blancanieves, ¿para qué te digo? La adaptación más cercana a
la adaptación de la adaptación, porque obviamente Aladino es una adaptación de Las Mil y Una Noches. La adaptación de Aladino, la mejor adaptación fue esta. Que Robin Williams se rodó toda la peli con su interpretación, incorporaron muchas de sus improvisaciones, correctísimo. Correctísimo. Qué buen dato de color, me encanta. Qué bueno que lo dijiste tú y no yo. Y ahí tienes sujeto, deseo y objeto. Tú puedes crear un personaje a partir de algo que desea y no lo tiene, ahí está. Ahora, vamos a hablar del prota. Tu protagonista. ¿Qué es un protagonista? Lo vamos a ver súper fácil. En la etimología es quien actúa en primera parte. Eso es todo. ¿Qué es un prota? Cuando te pregunte ¿cuál es tu protagonista y qué es un protagonista? El que actúa en la primera parte en griego. Ah, ya. Alrededor del prota todo pasa. Todo pasa. Everything happens. O de varios protagonistas, porque también, por ejemplo, tuvimos a los Saya Boys, donde hay un líder que es el prota, pero hay otros coprotagonistas, que son los otros tipos, ¿no? Ya que deben resolver finalmente el conflicto. El protagonista es el personaje básico del núcleo dramático principal. Ahora, por ejemplo, en la tele, en el caso de Joey, how are you doing? En el caso de Joey, tenemos protagonistas de sitcom. Ellos nunca cambian. Joey siempre hace el how are you doing. En las sitcom de series de televisión no cambian. En las películas pueden evolucionar, pueden cambiar su leitmotiv. En las novelas visuales cambian por las decisiones. Son simples, se les llama simple. En cambio, en los juegos, las decisiones del usuario afectan al final y por ende al protagonista, porque son complejos. Y tienen, digamos, conflictos internos, que también vamos a tener que resolver. O sea, tenemos como la historia principal y lo que le duele al protagonista, que también vamos a tener que resolver. Y el antagonista. El antagonista es el que se opone al protagonista de la historia. Normalmente persigue la misma meta, pero con diferentes intenciones. O sea, quiere lo mismo que el protagonista, pero al revés. Persigue la meta diferente. Entonces, en este caso, Magneto quiere lo mismo que el Profesor X, solamente que destruyendo la raza humana porque es inferior. Mira qué fácil. Por eso muchos también dijeron que Thanos tenía razón. Porque quiere lo mismo que los protagonistas, pero en realidad se hace... Esa es la solución. Si nosotros destruimos universo, entonces va a haber como correlación. El tema es el cómo. El cómo no es moral, no está bueno, no está bueno que estés destruyendo toda la raza humana. ¿Por qué no? Y ahí es donde viene la cuestión del choque de fuerza entre el protagonista y el antagonista. Ahora bien, ahí se encuentra en las decisiones, se encuentra la diferencia más importante con el guión de cine o TV, porque el autor debe escribir y exponer todas las posibilidades que pensaste. En este caso, nosotros vamos a tener mínimo 3. Entonces, cuando tu personaje decide y toma decisiones y lo adaptaste, en vez de que sea lineal, vas a tener la opción A y la opción B y la opción C, para que la gente quede, pues eso no pueden ser cosméticas, porque tienen que ver con lo que tu personaje siente, con la ficha que desarrollaste de sus motivaciones, su objeto, deseo. Y así vamos avanzando. Profe, Sí, esa ahí, en esta, dice, porque el autor debe escribir y exponer todas las posibilidades. ¿En cuál de los dos? ¿En cine o el TV? en cine y en televisión no se hace, porque nosotros habíamos visto en la clase 1 Sí. que las películas son... ¿Cómo ¿Así? eran las películas? ¿Te acuerdas cómo eran las películas? Autoconclusivas. No todas. Ah, es verdad. ¡Lineales! Lineales. Entonces, tú ves una película, la pochocleas, la criticas, se acabó. Porque nosotros no tenemos BUP, Viewer User Player, solo eres viewer. Ves algo lineal, propusiste, puedes dejar un final abierto, pero es un final. Es un final. Las películas tienen un final. En la televisión tienen un final. Y cuando Netflix no gana la suficiente plata, ni siquiera te enteras del final porque te cortaron la serie. Entonces, tú tienes que escribir desde el punto de vista de toma de decisiones. Cuando hacemos novelas visuales, tienes que escribir y exponer, pones en mesa con tus compañeros de trabajo los diferentes finales. Ahora yo te pido mínimo 3.
pero puede que una novela visual tuya dé, como las grandes novelas visuales que hay, puede que tu novela dé para 14 finales diferentes, porque es un mega proyecto, ¿no? Entonces ahí vas a estar 1 año y medio escribiendo. Pero para este caso, yo te pido 3. Aunque en algunos casos no tanto, hay excepciones. Sí, por supuesto que hay excepciones, porque creo, no sé si lo vimos en la clase pasada o es en esta, que nosotros vemos raconto, ya estoy como medio quemada. Creo que lo vimos en la clase pasada. No, Paradigma de Ziegfeld. No, ya vimos Paradigma de Ziegfeld. En el Paradigma de Ziegfeld nosotros vimos que tenemos finales que son corales, finales que son abiertos, finales que, ¿cómo se llama? Narrativas que parten de atrás para adelante. Entonces, por eso es narrativa. Ahora bien, final, nosotros como viewer, user, player, cuando nosotros transformamos nuestra novela en algo interactivo, tenemos que exponer y redactar esos finales. En cine, en algunos casos hay excepciones, es un final, aunque sea abierto, aunque sea para atrás, es ese final y ya. Profe, morir al inicio, mitad, etcétera, la trama cuenta como final dentro de esos 3 finales, por supuesto, porque dentro de la narrativa del Paradigma de Ziegfeld, que creo que no lo vemos acá, no está acá. No es esta, porque creo que fue la clase pasada, estoy casi segura, casi. Nosotros eso lo que vimos fue, lo vimos con la narrativa del raconto. En el raconto tú puedes partir igual como las películas ay, me olvidé del nombre del flaco. Pulp Fiction. Pulp Fiction parte con el final, sigue con el medio y empieza al principio. Entonces, lo que hizo fue que el Paradigma de Ziegfeld de inicio, medio y desenlace, que lo vimos, eso sí, también lo vimos la primera clase, que es la estructura arquetípica de una narrativa de historia, la invierte. Entonces, tú también puedes partir con la narrativa al medio, in media res. Puedes partir con la historia al medio de la película. Puedes partir con el final o puedes partir con el principio. De todos modos, tienes un final y ya, como decía March. Es un final y ya. Pero no puedes hacer múltiples finales. ¿Se entiende por qué no se pueden hacer múltiples finales? Sí. Profe, ¿toma asistencia? No he tomado asistencia todavía, chicos. Yo voy a ver ahora cómo vamos a medir el tema de la asistencia con los ayudantes. Posiblemente lo veamos con un formulario. De todos modos, como tengo esta llamada grabada, está el listado de todos los que vinieron. Entonces, importantísimo, ya que entendimos este punto, teoría Bark. Ok, bien. Teoría Bark. Bark significa ladrido. Rar. Es eso. Y los ladridos son líneas cortas de diálogo. Son todos los personajes que vas a ver. Tú vas a trabajar un montón en la industria del videojuego con diálogos Bark y con guiones. Con guiones cortos de narrativas, con introducciones, con tomas de decisión y con Bark. Es lo que más se usa. ¿Por qué? Porque los Bark son todos los NPC. Tú vas a tener que entender la tridimensionalidad de tu personaje en NPC, redactarlo, que tenga un tono y que tenga varias formas de ladrar y de hablar para llamar la atención al usuario, para darle un pedazo o un bit de historia para que le aporte a la solución de la escena en que se encuentra. Ahora bien, vamos a hablar de arquetipos. Te van a ayudar un montón los arquetipos de Carl Jung. ¿Saben quién es ese que está ahí? Que les traje una foto ahí del Met. Lo dijeron recién. Estamos hablando de la foto. Señor griego. Odiseo, no creo que sea. ¡Ay! ¡Zeus! Bueno, Zeus, chicos. casi Pero le pego. estuvimos cerca. Entonces, se dan cuenta cómo en piedra, en mármol, hace miles de años atrás, se desarrollan personajes. El tipo es guapísimo. ¡Oh, qué Dios! Y no está impreso en 3D. Es para que entendamos algo súper importante. Está en 3/4. El pelo en piedra le vuela. Tiene tridimensionalidad literal impresa en piedra. Porque es un dios. Es que en esa época pareciera que estaban todos buenos, jaja. Pero es lo que aspiraban, porque la belleza interior era la belleza exterior, para estar cerca de los dioses. Pero también nosotros tenemos ese tema, ese concepto de perfeccionamiento en un personaje. Este personaje que está acá, que es Dios en realidad,
en este caso en el arquetipo de Carl Jung optó por emplear el concepto de arquetipo, aludiendo ello a los modelos de personalidad que se repiten desde esta época hecha en piedra. ¿Se dan cuenta? Los dioses, todos ellos, desde esa época que seguimos contando historias, desde los tiempos antiguos de suerte que suponen una herencia compartida para la especie humana en su totalidad. O sea, desde la época de los griegos que estamos contando historias de dioses, para la raza humana, el camino del héroe, estaban idealizados, correcto. Porque ellos están acá, igual que los idols. Ojo, los idols también están idealizados. El flaco que acabamos de ver ahora de K-Pop Demon Hunter está idealizado. Es un ideal de cantante perfecto de K-Pop. No hemos cambiado mucho. Como toda religión, tienen banda de años, correcto. Entonces, es así. Seguimos con las preguntas. Pasamos. No tenemos break porque son 2 horas y yo tengo que darle con un caño. Pero viendo esto, esta rueda que está acá, apréndansela, guárdensela, está en el material, les va a servir para todo. Estos son los 12 arquetipos de personalidad de Carl Jung. Y esto se mueve a través de lo que le motiva o desea a tu personaje. Después tengo que ver la clase de nuevo, se me cortó la luz recién, no te preocupes, Santiago. Entonces, siempre tú cuando hagas tu rueda de personaje, ¿cuál es la forma? Porque tú me vas a decir, no, pero yo tengo personaje, cosas. Sí, eso es cuando la narrativa va evolucionando. Pero lo ideal es que tenga 2 tipos de atributos y ojalá no esté uno pegado al otro, que uno se cruce con otro. Por ejemplo, tú puedes tener, en el caso de Deadpool, es un bufón rebelde. Porque él está fuera del statu quo. Por eso el flaco mira la cuarta pared. En los mangas está jugando, digamos, Pokémon, mientras todo explota alrededor, porque él es rebelde. A él no le importa la causa de los X-Men. Porque su motivación o deseo es otra. En este caso, por ejemplo, tenemos al protector. ¿Y qué hace el protector? Su motivación está en torno al servicio. El líder en torno al control. El creador innova. ¿Y qué es lo que generan ellos? Estabilidad y estructura. Tenemos el explorador que busca libertad, Indiana Jones. El inocente busca seguridad. El sabio te da conocimiento. Y todos ellos van hacia la realización e independencia. Tenemos el mago, que tiene poder. Tenemos el héroe, que el camino es de la maestría, por eso se llama el camino del héroe, para ser un maestro. Quiero ser un maestro Pokémon. Y ellos dejan legado huella, igual que el rebelde, que busca la liberación. En el caso de la gente que busca comunidad o personajes que buscan comunidad y diversión, leí el libro de Jung por BTS, profe. Perfecto. Entonces, acá, Anabela, tú eres la que más, entonces, si te lo leíste por BTS, tienes que ayudar a tus compañeros porque eres la que tienes más avanzado en el fondo la teoría de Carl Jung. Entonces, sí, ayúdalos a armar el personaje. Santo Vegas, ¿dónde lo colocarías en la rueda? Santo Vegas, ¿me puedes dar contexto, por favor? Porque no soy digamos, Santo Vegas, el de la Salamanca. Por eso, es el personaje del cuento. Ah, de los cuentos que tienen que adoptar. ¿Eligieron ustedes ese? Claro, no, chicos, pero ahí si les digo, les hago la tarea, ¿no? ¿Les parece? De mitos y leyendas argentinas. Claro, entonces me están básicamente, casi caigo y te hago la tarea. La próxima voy a poner FX para que nos riamos todos. Es la idea, profe, no es la idea. Les voy a poner FX la próxima, ¿sí? Les prometo que voy a instalar en mi stream deck los efectos de sonido. Muy bien.
Se está grabando y resumiendo esta Eso reunión. son datos para pensar, es lo mejor Jack Sparrow, genial. Pero ese personaje tiene tridimensionalidad, te das cuenta que no solamente por la metodología en la vida real era borracho, además. Yo pensaba que porque era borracho, más allá de que él tomaba, ¿no? Más allá de que él tomaba, era por el barco, es por el movimiento del barco. Pero te das cuenta todo lo que se tuvo que investigar para que el personaje se sienta real y sea divertido. Y esa es la teoría del iceberg un poco. Ahora, el verdadero carácter es tan genio que usaron su adicción para el personaje. El verdadero carácter se devela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión. Ojo, cómo realmente se muestra tu personaje es cuando lo metes bajo presión, que es lo que decide. Ojo, porque esta es la clave de todo. Cuando mayor sea la presión, más profunda será la revelación y más adecuada resultará la elección que hagamos de la naturaleza esencial del personaje. Y esto sí, pobre Johnny. Mira que ahora está de vuelta con Piratas del Caribe, así que le fue bastante bien. Eso es lo bueno, porque en realidad es un actor súper metódico. A ver si puedo cliquear acá. ¡Ah! No, no quiere. No, es que esto tengo que mostrarlo sí o sí. No quiere. La, 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 la. No, yo lo voy a mostrar esto de Free Guy, porque es importantísimo. Estamos casi. Pucha, qué bien. No, ¿por qué? No me lo quiere mostrar. No me lo quiere mostrar. No, ¿pero qué le pasa? Está prohibido. Bien. Aguante Johnny, actorazo acá. Free Guy, voy a buscarlo, porque esa parte... Acá está, la encontré. Es acá. Hi. What'd you say? Hi. ¿Vieron Free Guy? Sí, la vi. Hi. What'd you say? Hi. I'm gonna need your sunglasses. Ooh. Ow. I'm gonna need your sunglasses for a second. What the hell do you think you're doing? Escucha, pero muy bajito. He's just an NPC. Freeze that motherfucker. Okay, just need to borrow them for a sec, okay? Back off. Just I said don't stop. You broke into something? I'm the robber. You're the guy who lies down and takes it. Ojo que lo que dice el personaje que justo una niñita que está jugando, digamos, al GTA barra Fortnite. Porque vieron que los que estaban detrás del personaje eran dos niñitas. Yo soy el ladrón. Vos te tenés que quedar callado. Y yo te voy a robar. Stay down. I said stay down. God, you don't do this, man. This isn't you. You don't do this. Maybe I do. What is wrong with this? Stupid mission. I told you to smoke his ass. I'll give them right back. I said no. ¿Qué es lo que acaba de hacer el personaje en esta escena? What'd you say? Hi. ¿Qué es lo que hizo el personaje en esa escena? De Free Guy. Cri, cri, cri. Pedir un robo, no sé, no vi la película, claro, rompe su rutina, como dice. Claro, rompe la rutina. Entonces el tipo era un personaje, rompe la rutina del NPC, correcto. Entonces se sale y bajo presión, ¿vieron que estaba bajo presión? Estaba bajo presión. Más estaba. Estaba re bajo presión. Entonces, bajo presión, el personaje, ¿qué fue lo que pasó? Ahí tomó la decisión. ¿Saben qué más? Porque justo ve a la mina, que es su motivación, que es la mina que ama, y dice, ¿sabes qué más? ¡Pásame los lentes! ¡Ta! Y cuando se los pone, ahí el tipo piensa, deja de ser NPC y se transforma en jugador.
viene Evangelion, ya viene Evangelion. Se está grabando y resumiendo Si se esta fijan, reunión. desde la época de los griegos y desde la época de los romanos, todos los héroes tienen la espada que apunta a los dioses y si se fijan es una toma de poder. Yo bien ocupado viendo a Shinji. Es una toma de poder. El camino del héroe es un camino de la maestría, es un camino largo de la maestría para que partes de ser una persona inocente a más allá. Entonces, el héroe, ¿qué es lo que ocurre? Debe arriesgarse a avanzar desde el mundo del sentido común hacia las maravillas sobrenaturales. No sé por qué se les está cayendo a tanto, ¿ah? Me cae que entran y salen. Entonces, ahí encuentra fuerzas fabulosas, demonios y ángeles, dragones, le pasa de todo, ¿no? Luego un fiero combate logra una batalla decisiva contra la oscuridad. Goku, ¿sí o no? Luego retoma esa misteriosa aventura del conocimiento que le ofrece al prójimo. Esto es lo que dice Joseph Campbell en la teoría basada en análisis y relato de la mitología griega nórdica. Por eso ahí les puse a Perseo. Y a San Honorio, porque él dice San Honorio le gusta, a mí me gusta llamarlo el periplo del protagonista. Generalmente el protagonista no está preparado para afrontar esa aventura. ¿Por qué no? La verdad que no está preparado. Pero la motivación, la curiosidad, ayuda a que el personaje salga y luche con todas las adversidades. Que en este caso es Shinji. Shinji tiene 14 años, él le gustan las minas, es súper tímido. ¿Por qué se tiene que subir un EVA? No está ni preparado para eso. Es Shinji, súbete. De hecho, no sé si saben el meme ese que salió en TikTok de una chica que creo que es chilena cosplayer que le dice Shinji, vamos al psicólogo. Y se acaba la serie todo jajaja. Bueno, qué buen anime. Por eso es un héroe, porque arriesga, correcto. El meme es ese, era... "Oh". Se acabó. Diga. Y acá, como su dispositivo de micrófono. No, yo no estoy usando el Razer Cracker como mi dispositivo de micrófono. ¿Se escucha? ¿Me escucho? Recién se entrecortó. Se entrecortó. Sí. ¿Pero ahora se Cambio de escucha audio. bien? Ahora se escucha bien. Ya, es que fue mi micrófono. Ahora se escucha mejor, se escucha bajo, sí, porque saltó al micrófono de la Kitty, no tengo idea por qué. Pero el tema es, Shinji tiene 14 años, no está preparado para ser héroe. Lo tuvo que afrontar y tuvo que subirse a Eva y Son Goku, la, 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 la. Por eso, generalmente el protagonista no está preparado para afrontar esta aventura. El flaco tiene 14, por Dios. O sea, ¿qué onda el papá? ¿Por qué metes a un niño a manejar un ángel metamorfoseado? Anyway, pero la motivación, la curiosidad, el espíritu de supervivencia, en este caso fue supervivencia, y de aventura interna, ayudan a que el personaje salga y luche contra todas las adversidades. Ese es tu camino del héroe. Y el camino del héroe es todo esto. Si es que te vas a meter a trabajar en el héroe. Parte de un mundo ordinario, tiene ese llamado a la aventura, de súbete Shinji que nos vamos a agarrar el EVA. Reticencia del héroe, no tengo por qué. Encuentro con el mentor, el viejo, se cruza el primer umbral, se sube al EVA y se empieza a ahogar hasta que lo maneja. Prueba aliados enemigos, sale la mamá, entre comillas, que lo van ayudando y también se suben al EVA también. Acercamiento, tiene su primer acercamiento, o sea, la primera batalla, yay, sobrevivió el primer ángel. Prueba difícil o traumática, es todo el paso de primer, segundo ángel, tiene la recompensa, sí, sobreviví, no me morí. Y ahora viene el camino de vuelta, toda la serie por supuesto es eso, ¿no? Hasta que el tipo va cada vez madurando y va volviéndose el verdadero héroe. Y después viene la resurrección del héroe, cuando él dice, bueno, ahora me voy a subir al héroe, al EVA, pero con ganas, porque tengo que salvar a la humanidad, porque no me queda de otra. Y el regreso del elixir, le llaman ellos cuando, esto es como, sería Excalibur cuando vuelve con el elixir. Regreso del elixir ya sería como el final, cuando ya no se necesita, digamos, seguir controlando todos los juicios finales que vienen. Entonces Shinji estaba tan traumado que un ángel lee su mente, que un ángel al leer su mente se mató. Creo, no recuerdo. Sí, eso depende, porque hay como ahora hicieron varias adaptaciones, pero es correcto. Entonces, veamos. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda con esto? No. ¿Estamos bien con el tema? Bien, porque hemos pasado fichas de camino del héroe. Entonces,
El problema cuando nosotros contamos historias, chicos, el que el videojuego ya sabemos que no es una película. Y una historia válida para a veces no todas los videojuegos se pueden adaptar a un film, porque depende de la mecánica de las decisiones, pero no necesariamente pueden funcionar un videojuego, porque tenemos que tener interacción y debe tener un conflicto sólido. Entonces, por ejemplo, la película de Mario Bros, como les estaba contando en el caso de Dragon Ball, es porque el tipo no investigó, pero en este caso, la antigua película de Mario Bros le faltó como toda la esencia del universo para contarlo. Por eso la adaptación como que se sale del scope. Pero en cambio, el antiguo juego, ¿alguien jugó en algún momento el Rey León de Super Nintendo? Es igual a la película. Y ellos transformaron todos los conflictos en mecánicas de adaptación. Yo sí, perfecto. Revíselo porque ese juego es igual a la película, tiene la misma narrativa, pero lo transformaron en un juego de plataforma, porque se dieron cuenta que todos los conflictos del Rey León se podían transformar en un juego de acción-aventura. Y ahora bien, no es lo mismo el conflicto con el obstáculo. El obstáculo es lo que hace que nosotros cuando diseñamos un juego, y sobre todo en narrativa, es algo que tiene que resolver el jugador. Nos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha, me faltó la llave para salir de acá, tienes que entrar, buscar la llave, ¿dónde está la llave? Por ejemplo. Entonces todo eso ocurre cuando el personaje está en conflicto. Quiero salir, ¿cómo salgo de acá? Tengo 30 segundos, ¿dónde está la llave? Ahí está el obstáculo y está el conflicto. ¿Y por qué no tengo que salir en 30 segundos? Porque va a explotar la sala. Y el conflicto interfiere en la psiquis del personaje y está ligado a lo interno. Mi psiquis es, tengo que sobrevivir. Y el problema con los juegos, sí, tenemos antitrama. Me muero, esto es un montón. Vamos a ver si tenemos antitrama. No es tanto, fíjate. Quiero creer que no es tanto. Entonces, el problema que tenemos con los juegos es las historias cuentan la forma en que narramos. Toda historia tiene tramas, líneas argumentales, niveles que avanzan a una resolución final. Y por eso tenemos 3 cosas. Escucho algo de fondo música. Tenemos una mini trama, tenemos arquitrama y antitrama. La mini trama es un diseño reducido con un final abierto. En la antitrama es una antinovela. Es el famoso teatro de lo absurdo. ¿Alguien sabe lo que es el teatro de lo absurdo? Yo sí, bastante difícil. No. Ya, perfecto. El teatro del absurdo, chicos, es un estilo dramático del siglo XX. Y Martin Esslin fue como el primero que lo desarrolló. Y eso no tiene sentido ni lógica en la condición humana de la sociedad. Entonces acá, muy bien, se caracteriza por representar la condición humana como carente de sentido y de propósito, correcto. Está ahí para tener carencia de sentido y propósito. Hay alguien que no sé, les pido porfa, hay alguien que está con sonido, no soy yo, por favor que se pueda mutear, gracias. Perdón. Entonces, porque se escucha de fondo. Entonces, lo que nosotros hacemos es un lenguaje caótico, son estructuras circulares, un tono que oscila entre lo cómico y lo trágico, porque lo que queremos es que porque no soy yo. Ignacio, profe. Ignacio Gómez marca a veces. Ignacio no sé si Gómez. Ignacio no sé cuál. Ya, Ignacio, por favor, te puedes mutear, gracias. Thank you. Porque tengo que hacer una lista eterna para buscarlo y mutearlo, entonces. Ya. No me estaría escuchando. Bien. Entonces, creo que lo puede mutear usted. Sí, es que tengo que buscarlo entre toda la lista y me quedan como 2 minutos y cortamos. Y no quería llegar a este punto, pero no importa. Entonces, nosotros, por ejemplo, Samuel Beckett, ¿saben cuál es la obra? Para que sepan. La obra que es Teatro de lo Absurdo, de la cual hay un desarrollo argentino
de un motor es Esperando a Godot. Ahí tienen un teatro de lo absurdo. Y por último tenemos la arquitrama. Es un tiempo lineal con causa, conflicto externo y la realidad es con... Y ahí se me... No, ahí volvió mi micrófono. ¿Se escucha? Se te escucha raro, profe. Sí, Ahora se pero escucha ahora, ¿pero diferente. se escucha bien o se escucha mal? Se escucha No, mal. se escucha. Pero sí se escucha también. Se escucha bien, o sea, la estamos escuchando bien. Sí, pero ahora se escucha mejor, tipo robot. No, entonces está roto mi micrófono. Eso es todo un tema. Entonces, bien. Ya no tenemos más preguntas y tenemos. ¿Qué es lo que nos queda? Bien, backstory, el bautismo, la motivación. Ahora muy bajito. Bien, chicos. Todo esto que está acá, el backstory, el bautismo, la motivación, la curva de cambio y la decisión, la vamos a ver la próxima clase. Despreocúpense que vamos a llegar. Prefiero pasarlo yo con ustedes. Eso sale rápido porque, como les estuve explicando el tema de la cursada, prefiero que en estos momentos, a ver, altavoces no, pues esto es Razer Kraken. Y Digital Output, ¿dónde está? Speakers, Digital Output, ¿por qué? Acá. Micrófono. Acá. Micrófono. Bien, entonces chicos, ¿qué nos queda de la materia? Nos queda nada. La otra semana nosotros vamos a ver, estamos en la clase 3, nosotros nos toca la clase 4, que la tenemos dentro de la materia, que es Master Plots. Entonces nosotros vamos a continuar con estos 4 slides, porque ya estamos casi. Entonces prefiero explicárselos yo. Nosotros nos quedamos acá. Vamos a explicar backstory de un personaje. Me encanta, se está muriendo mi... ¿Por qué? No, se está muriendo mi micrófono. Pero ahí está bien. ¿Me escucharon bien? Perfecto. La próxima clase ni sabía que tenía el mic abierto, disculpas. No te preocupes, Ignacio, está bien. De hecho, ni siquiera sé cómo fue que lo dejé abierto, no se preocupen. Próxima clase vamos a ver backstory de personajes, vamos a ver el bautismo, motivación, la curva de cambio y, por supuesto, los voy a dejar con esta frase antes de que se vayan a la otra clase. Que esto yo lo saqué de la universidad, digamos, de la Biblioteca de Nueva York para que se motiven a ser personajes. Un buen libro, esto está en una de las salas de la Biblioteca de Nueva York. Un buen libro es la preciosa sangre vital de un espíritu maestro, embalsamada y atesorada con el propósito de darle vida más allá de la vida. John Milton, Aeropáctica, 1644. Tu novela visual es la sangre vital de tu personaje, es tu espíritu maestro y va a quedar de por vida. Tú lo subes a Itch.io y va a haber alguien que lo va a jugar, aunque no lo creas, es así. Va a haber alguien que lo va a jugar y esa historia no va a tener final, porque ya se la vas a impregnar a otro. Ojalá que esto los motive para que puedan elegir los libros, para que puedan trabajar en clase. Ok, gracias, hasta la próxima. Para que puedan trabajar en clase y que puedan ver el tema de la adaptación. Con esto, la próxima clase nosotros vamos a ver los arquetipos, vamos a ver el master plot y vamos a ver lo que nos falta, el backstory, que es poquito. Es como hacer un backstory, el bautismo, que es ponerle un nombre a un personaje, y la motivación. Y con eso ya tienen harto para trabajar. Bien, chicos, si no tienen otra duda o consulta, nos estaremos viendo entonces la próxima clase. Y la próxima les hago que pongo el stream deck. Nos vemos. Que estén súper bien. Cuídense, adiós, gracias por estar. Tengo una pregunta. Sí, yo me quedo para las preguntas y consultas, así que no hay problema. Era con el tema de la novela visual, porque la última clase del lunes no había quedado claro con los chicos qué programa íbamos a terminar usando. ¿Ya? Al final terminamos usando Rempi. Chicos, la evaluación no es una evaluación de codificación si está bien hecho en RenPy o no. Ustedes pueden usar el motor de RenPy, que es el motor base, porque es más fácil para trabajar.
trabajar, o pueden usar Godot, que lo están viendo en programación. En programación, porque yo ya me junté con los profesores de producción y de programación de videojuegos, yo tengo en claro que el profesor de programación les va a dar una breve introducción de cómo funciona RenPy. Eso no significa que les va a decir exactamente cómo programar en RenPy porque el motor es bastante sencillo. El lenguaje basado en Python, mismo lenguaje que tiene también Godot, a pesar de que tiene otros, digamos, lenguajes para poder trabajar. Pero ustedes tienen que decidir como equipo cuál de los dos van a trabajar. Eso sería. El tema es que habían dicho que se podía usar solamente creo que un programa por el tema de cómo tenían que evaluar después. ¿Quién fue el que lo dijo? Porque ahora la evaluación Los es... profesores de la... No me sé todavía los nombres, pero los profesores de de ¿cómo se dice? De la práctica del lunes. Bueno, los Que dijeron profesores de los ayudantes. El tema es que ustedes tienen que elegir un motor. O eligen Godot o eligen RenPy. Si ustedes su proyecto, y eso también se lo dejé por escrito a los ayudantes, y los ayudantes lo saben, si ustedes su proyecto lo están unificando con el profesor de programación y de producción, y ustedes en ese proyecto eligieron Godot, van a tener que trabajar conmigo con Godot. No pueden hacer dos builds distintas, no tiene sentido. A ver. Claro. Eso nos dijeron para hacer, creo que... Eso es para las la ramas de primera parte. decisiones, claro, pero Claro, la la rama, rama de el decisiones. árbol de decisiones, chicos, tienen que prototiparlo en Twine porque les va a servir. Twine es el motor que tiene nodos y funciona con ramas, y esa es la base, digamos, visual de cómo se hace la lógica de cualquier seteo de diálogo para cualquier tipo de proyecto, tanto para Unity como para Godot. Godot trabaja con escena y con nodos de diálogo. Entonces, por eso nosotros utilizamos Twine, pero eso no significa que se tienen que hacer expertos en codificación de HTML en Twine, porque eso no lo pueden poner, pero ni a ganchos en un CV, ¿se entiende, no? Esto es para entender estructura. Nosotros, ¿por qué hacemos los diálogos en Twine? Porque así ustedes se van a dar cuenta que si escriben un montón es un embole. Es el primer prototipado que van a tener del juego, antes de meterle personaje, antes de meterle toda la parte de codificación. Eso sería. Y por eso además tienen el ejercicio. Sí, cuénteme. Entonces, primero hay que hacer el prototipo en Twine y después podemos usar RenPy entonces para hacer el... Claro. ¿cómo se llama? Claro, de hecho tiene una evaluación también. Hay una micro tarea de eso. Hay una tarea con nota que es la tarea en Twine y después ustedes tienen el avance con RenPy. O Genial. con Godot. Espectacular. Gracias, profe. Eso. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Me llama la atención, ¿están más tranquilos o tienen miedo? ¿Están más tranquilos con la materia o tienen miedo? No sé. Porque veo que cuando están conmigo no tienen ni una duda. Así que, por favor, cualquier cosa que tengan, me van escribiendo y yo lo voy resolviendo. ¿Les parece? Y otra cosa, Sí, está bien, dale. ¿viste que los libros que vos subiste para poder hacer el proyecto final, viste que algunos están puestos con mayúscula y otros no? ¿Los que están con mayúscula son los que sirven para el concurso o están puestos en mayúscula o minúscula porque sí? No tienen, es totalmente indiferente. Los que son del concurso son los mismos que te puede ayudar el ayudante. Los ayudantes también saben de esto. Hay 4 o 5 libros que son los que son parte del concurso. En realidad, cualquier libro, todos los que están en el... A ver, dame un segundo. Toda la adaptación dentro del concurso tiene que ser con mitos argentinos. Mitos y cuentos argentinos. Y de todo eso tenemos un listado. Ahora te lo comparto. En la biografía, no sé si estaba en la biografía. Déjame ver si los puse. Entonces, acá. Es como por lógica. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo como mitos argentinos,
porque no necesariamente tiene que ser 100% los libros que son de la UPSO, hay libros que son de la UPSO. Edmundo de Amiche y Corazón, la historia de Marco, es un cuento que se puede adaptar a argentino, es una historia nacional. El juicio de la negra Juana, que dice UPSO, es el libro de la UPSO, que la universidad le encantaría que adaptes. Después de eso, el sombrerudo, perdón, ya estoy quemada. El sombrerudo también es un libro para el concurso porque entra dentro de lo que pidieron. El príncipe y el mendigo de Mark Twain, obviamente no. La rebelión en la granja, tampoco. La Pachamama, sí. La búsqueda de Shushu, sí. Los alemanes del Volca, Eddie UPSO, ese es un libro de la UPSO que también le encantaría a la UPSO que tú adaptes porque esos son como los libros primarios. Después de eso, Mitos y leyendas de Argentina de Rivera Iris, que creo que ahí está otro cuento adentro que está dentro del listado, que creo que era... Ay, me olvidé. Después de eso, Oliver Twist, obviamente no. San Francisco de Eddie, ese es otro de los libros como core de la universidad que quieren que se adapte. Y... Ese Pachama y Luna, ese sí. ¿Cuál? El que Pachamama. La Sí, Pachamama. La historia de la Pachamama. Otro mito también de acá. La historia de la Pachamama y la luna. Y después de eso tienen Las aventuras de Robinson Crusoe. Ese no puede ser más adaptación del sur que esa. Robinson Crusoe cayó en las islas del sur. Ahí tienen. El Señor de las Moscas claramente no. Y algo no argentino para el concurso. Bueno, chicos, me pregunto si ustedes leyeron, revisaron las cosas, pero no importa. No lo digo de mala onda. Por favor, revisen los materiales que están. Si no quieres participar del concurso, lo que no es nacional y argentino es El Señor de las Moscas, Oliver Twist. Chao, que estés bien. Oliver Twist. Después tienes La rebelión en la granja y El príncipe y el mendigo de Mark Twain. Esos son como los libros que están fuera de lo que es el mito. Nosotros le dimos como más fuerza a todo el tema del mito para el concurso. Y ahí tienes 4 libros que están fuera del scope, que no entran en concurso por si tú dices, no tengo ganas de estar en el concurso, quiero hacer otra cosa. Está la alternativa de quiero hacer otra cosa. Ahí tienen. Ojo con los cuentos súper cortos. Los cuentos que tienen media página tienen muchos contras más que pro. Se los dejo como consejo. Porque, por ejemplo, el cuento de la Pachamama es una hoja y media, van a tener muy poco material para adaptar. El que está dentro de los cuentos de acá de Mitos y leyendas de Argentina es Gauchito Gil. También Gauchito Gil es 2 páginas y media, entonces no piensen que porque sea 2 páginas y media va a ser súper fácil. Tienes 2 páginas y media de material y un montón para investigar detrás. Ahí es donde está el problema. Porque no es que vas a poder leer 2 o 3 líneas y de ahí sacar una narrativa. Es bastante corto. Tiene sus contras agarrar algo súper corto, de que tú tienes que dominar la historia de antes. Eso sería. A partir de eso, esos son mis consejos. A partir de eso, ¿tienen alguna duda o consulta? Cri, no sé. ¿Se fue la chica? ¿Se fue Flor? No, estabas ahí. No.